Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Siempre se nos ha enseñado que este versículo habla de la segunda venida de Cristo, pero ese verso no habla de la segunda venida de Cristo, la cual también creemos nosotros. ¿De qué habla? ¿De qué venida está hablando aquí Apocalipsis? Pues la venida del Hijo del Hombre en juicio contra Jerusalén. Queremos demostrarlo con la misma Biblia que tiene respaldo bíblico. Miren lo que dice Mateo 24:30. Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice lo siguiente, que habla de la segunda venida y nos relaciona, para que vean qué tiene que ver con esto. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, este es Jesús hablando, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre en el contexto de Mateo 24, cuando predice la destrucción del segundo templo y las señales antes del fin de la era, el cambio de la ley mosaica al pacto en la sangre de Cristo. Entonces aquí ya nos está diciendo que Mateo 24 tiene que ver con Apocalipsis capítulo 1, verso 7, y con la venida del Hijo del Hombre, de la cual se está hablando allá. Pero ¿en qué tiempo se ocurriría? Apocalipsis dice, en Apocalipsis 1.1 dice que esto debe suceder pronto. En 1.3 dice que las cosas sucederán pronto. En Mateo 24, verso 35, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Cuándo va a acontecer esta venida del Hijo del Hombre? En esta generación. ¿Cuánto es una generación? 70 años, no 2000 ni 3000 años, sino 70 años. Esto lo profetizó Cristo. Esta es la crítica que le hacen a Cristo, que es un falso profeta porque no vino de nuevo en esa generación, pero la Biblia dice que sí vino en esa generación. Entonces, ¿cuándo ocurriría según Mateo 24 esto? En esa generación. Mire también lo que dice Mateo 10:23, porque todo esto es respaldo bíblico de lo que dice la Biblia. Mateo 10:23 dice lo siguiente, Mateo 10:23: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Una señal: no iban a acabar de recorrer las ciudades de Israel cuando vendría el Hijo del Hombre en las nubes, como dice Apocalipsis 1:7. Entonces, esto ya nos está dando a entender otro panorama de la venida del Hijo del Hombre. No acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Estos son pruebas bíblicas. Vamos a ver también otra prueba bíblica que está aquí mismo en Mateo 16:27. Mateo 16, del 27 al 28. Dice lo siguiente, Mateo 16, del 27 al 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio a Jerusalén, ahí va a salvar a los 144,000 de las tribus de Israel. Pero mire, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que algunos discípulos a los cuales él está hablando iban a estar vivos allí cuando vengan los juicios sobre Jerusalén y cuando se establezca el reino, porque la venida del Hijo del Hombre tiene que ver con el pacto en la sangre del Cordero y el establecimiento del reino de Jesucristo sobre la tierra. Entonces ya nos está dando tres señales, y una de estas es que algunos de los discípulos estarían vivos para ese momento. Vamos a ver también Mateo 26 del 62 al 64. Dice lo siguiente, Mateo 26 del 62 al 64 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, ¿en dónde? En las nubes del cielo. El sumo sacerdote vería la venida del Hijo del Hombre, el juicio, vería el establecimiento del pacto en la sangre de Cristo y el establecimiento del reino de Cristo. Luego iba a ver el sumo sacerdote de aquel tiempo. Ahí estamos viendo que la misma palabra nos está aclarando qué es la venida del Hijo del Hombre, y no tenemos que estar inventando fechas, inventando cosas. Otro verso que confirma la venida del Hijo del Hombre es Esteban en Hechos capítulo 7. Mire lo que dice Hechos capítulo 7. Esto es con la Biblia, más nada, sin interpretaciones de nosotros, sino lo que diga la Biblia. Hechos 7, del 55 al 57 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo en los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, taparon los oídos y arremetieron. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Estaban persiguiendo a la iglesia en ese momento. Entonces Esteban nos confirma la venida del Hijo del Hombre, Cristo sentado a la diestra, el establecimiento del reino de Cristo, el pacto en la sangre del Cordero y el juicio a la Jerusalén y a aquellos judíos que recibieron la marca de la bestia
por causa de la adoración a ella y no entregaron sus vidas, pero también 144,000 fueron salvos de aquella generación para fundar la iglesia, que fueron las primicias de Dios para ese momento. Entonces aquí nos aclara cuándo ocurriría la venida del Hijo del Hombre en las nubes de Apocalipsis capítulo 1 verso 7.